de estudio, pues en la página 67. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias por el esfuerzo. Yo sé que no es nada fácil, pero estamos aquí y Dios nos trajo con un propósito. Amén. Así es que si puede ponerse de pie por reverencia a la palabra de Dios, vamos a leer en Juan 1:40 al 42, y dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Andrés, hermano de Simón, ¿qué? Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse dándole más fuerte esa ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. All right. Antes de arrancar, quiero hacer un pequeño repaso, porque con todo lo que hemos estado viendo y a los pequeños cambios que hemos hecho, no he podido darle algunas cositas que quiero enseñarle, pero no sin antes animarle a que se eduque, a que lea y a que aprenda. Ayer, ¿verdad? Las mujeres comenzaron con un nuevo book club, ¿ok? Es Una mujer como tú, la doctora Liz Millán. Y déjenme decirles que lo estoy leyendo, bueno, me lo está leyendo en las noches mi esposa, este libro. Yo soy un poco difícil de impresionar en cuanto a autores. Ya cuando tú tienes tus escritores favoritos, es muy difícil que te impresionen. En cuanto a libros de mujeres, solamente había habido una autora que me impresionó, y es el libro de las mujeres del Nuevo Testamento. Lo tuvieron en estudio que, wow. Pero tan solo en la primer mujer me ha dejado impresionado. Y es tanto la impresión que me ha dejado, porque no solamente tiene contenido histórico, teológico, hermenéutico, sino que también hace unas aplicaciones tremendísimas. Te cuenta la historia. Yo sé que aquí hay hombres y que usualmente no leemos los libros de las mujeres, no nos tenemos las mismas inclinaciones, pero vale la pena, se los digo de verdad. De hecho, me impactó tanto que el próximo domingo yo voy a predicar sobre Agar, basado en la palabra, en este libro. Si ustedes quieren saber de lo que voy a estar hablando y las aplicaciones que vamos a estar haciendo, lógico, le voy a dar una inclinación misionera, porque es segundo domingo del mes, con la ayuda de Dios. Pero me impresionó tanto y se me quedó tan grabado que Agar salió de donde estaba Abraham y Sara, porque la maltrataban, y se le encontró un ángel y le dijo: ¿a dónde vas? Y él le dijo: sé de dónde vengo, pero a dónde me dirijo no sé. Wow, eso me impresionó tanto, porque a veces así estamos como cristianos. Sabemos de dónde salimos, pero a veces no sabemos hacia dónde nos dirigimos, y el único que nos puede dar dirección es Dios. Y a veces tenemos que regresar a donde salimos para poder aprender y que nuestro carácter sea formado ahí de donde salimos. Así es que, mujeres y las que me van a escuchar de otros estados y de otros países, lo voy a poner aquí, y si no, lo vamos a poner los libros en Facebook, porque hay gente que también se educa con nosotros desde otros estados y desde otros países, ¿ok? Una mujer como tú, impresionante. Los jóvenes ya van más de la mitad en el reto de 40 días de jóvenes con propósito. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Y estoy seguro que así como fue de gran bendición este libro para mi vida, está siendo para la vida de ellos. Les animo a que, si ya lo leyeron, lo vuelvan a leer. Me cuentan que tiene más capítulos y que lo han puesto al día, lo han hecho update, ¿ok? Los hombres ya estamos a punto de terminar 7 disciplinas espirituales para los hombres, que también es un libro tremendo para los hombres, que nos ha dejado un buen sabor de boca. Empezamos con los matrimonios en la primera reunión, el matrimonio bendecido por Dios. Cada reunión de matrimonios vamos a estar ministrando, porque se centra tanto en el trabajo del Espíritu Santo y en el poder transformador, renovador del Espíritu Santo y santificador para transformar vidas,
que vamos con la ayuda de Dios a estar ministrando en cada reunión de matrimonios. Tremendo, les animo a las parejas para que lo lean. Un matrimonio bendecido por Dios, de Richie Pugliese, algo así, ¿ok? Y para los maestros y predicadores apasionados, ya tenemos el libro de estudio del Book Club, pero ese lo vamos a hacer los domingos, ¿ok? Los domingos en la tarde. Vamos a regresar, nos vamos a sacrificar 4 o 5 semanas, dependiendo, domingos, lo que nos toque, sacrificarnos de parte de Dios, delante de Dios, de Sugel Michelén. Ya no les voy a decir que lo leí, pero lo escuché todo. Tremendo libro, no se diga en cuanto a predicación expositiva, interpretación y bosquejo y aplicación. Tremendo, ¿ok? Pastores, maestros de seminario, los que quieren ser pastores, los que quieren ser predicadores, pero que quieran desempeñar y que quieran prepararse. Ya tenemos fecha, es la misma fecha que empezamos las clases de membresía nuevas. Y la clase de membresía la voy a tener en la mañana, con la ayuda de Dios, y luego el entrenamiento, el book club para predicadores por la tarde. Nos vamos a sacrificar 1 o 2 mesecitos, pero Dios nos va a bendecir, amén. Vamos a arrancar el domingo 3 de noviembre. Pastores, maestros, predicadores, maestras, predicadoras, a quien les apasione la enseñanza y la predicación, vamos a empezar el domingo 3 de noviembre. Después de este paréntesis, ¿cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Yo lo estoy disfrutando, y lo estoy disfrutando como ustedes no tienen idea. La semana pasada el pastor Pablo nos enseñó acerca de la preparación que le dio nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Diga conmigo, tutoría. De tal manera que los preparó a tal grado de poderles llevar y dejar en el ministerio que él había comenzado. Ahora, cuando los deja y los prepara, ellos llegaron a ser el fundamento de la doctrina. Perseveraban, dice el libro de Hechos, en la doctrina de los apóstoles. Ahora, el repaso que quiero hacer es William Tyndale, quien fue pionero en la traducción de la Biblia al idioma inglés. Él creía que no estaba bien que la gente común oyera la lectura de la Biblia en latín y no en su propia lengua. Estamos en la página 9 en el repaso, porque Andrés es un apóstol que no tiene muchos versículos bíblicos, y por eso vamos a hacer este pequeño repaso, ¿ok? En sus libros de estudio, página 9. Entonces, este hermano tradujo la Biblia ¿a qué idioma? Al inglés, porque él decía: no es correcto que el pueblo de Dios permanezca en la ignorancia escuchando la lectura de la Biblia en latín sin hablar ni entender ¿qué? Latín. ¿Me siguen hasta aquí? Sino en su propia lengua. Los líderes de la iglesia de aquellos días increíblemente no querían la Biblia, el idioma del pueblo, porque como los fariseos en los días de Jesús temían perder su poder ¿qué? Eclesiástico. Digan conmigo, perder, no, pero con ganas, perder poder eclesiástico. ¿Quieres dominar a la gente? ¿Quieres enseñorearte de ella? ¿Quieres tener poder sobre ella? Manténlos ignorantes. El yugo de esclavitud de los pueblos, de las naciones y de las iglesias se mantiene a través de la ignorancia. De esa manera ellos creían que se iba a perder el poder si los demás estudiaban la palabra. Pero contra su oposición, este hermano tradujo el Nuevo Testamento al inglés y lo publicó. Por su esfuerzo fue premiado con el exilio, la pobreza y la persecución por hacer una labor como esa de traducción. Finalmente, en 1536 fue estrangulado y quemado en la hoguera. ¿Cuál fue su delito? Traducir el Nuevo Testamento al idioma inglés. La misma suerte corrió con la Biblia que más usamos nosotros, la Reina Valera, traducida ¿por quién? Casiodoro de Reina y Cipriano Valera la revisó. Si ustedes estudian la biografía de ambos, fueron perseguidos, les inventaron falsos, los querían meter presos, porque su esfuerzo estaba en querer traducir
la Biblia al castellano. Cualquier persona en esa época que se atreviera a traducir la Biblia en nuestro propio idioma, publicarla, era la pena de muerte lo que le esperaba, o el exilio, el destierro. Una de las cosas que motivó a este hermano a traducir la escritura al idioma común fue una encuesta sobre el clero inglés. Es decir, a todos los maestros, a todos los sacerdotes, a todos los del clero, hizo una encuesta y reveló que la mayoría de ellos ni siquiera sabía quiénes eran los 12 apóstoles. Y eso que ellos sí hablaban en latín y enseñaban en latín, y no sabían. 5 de los apóstoles, los líderes de la iglesia, de los cristianos hoy día, posiblemente no lo hagan mejor que los miembros del clero. No se sabían ni siquiera 5 de los 12 apóstoles. Si hoy hacemos una encuesta y hacemos un canal de jóvenes de conocimiento bíblico que se para allá afuera con una cámara para YouTube, preguntándole a los hermanos, dime 5 nombres de 5 apóstoles, ¿con qué sorpresas nos encontraríamos? Piénsenlo, hasta valdría la pena hacer el experimento social de conocimiento. Vamos a la página 13 en este repaso. La élite religiosa de Israel apóstata quedó simbólicamente a un lado cuando Jesús escogió a los 12 apóstoles. Los apóstoles se transformaron en los primeros predicadores del nuevo pacto. Es decir, el número 12, de por qué 12 apóstoles, tiene un significado tremendo, porque es la sustitución de las 12 tribus de Israel. El Israel apóstata que no quería saber nada de Jesús como Mesías, los apartados espiritualmente, los que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, habían sido sustituidos por el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y esas 12 tribus, cada tribu fue sustituida por un apóstol de lo que sería el nuevo Israel, ¿ok? Fueron los primeros a quienes se confió el evangelio cristiano y lo predicaron y lo enseñaron y lo compartieron. Ellos representaban el verdadero Israel de Dios, un Israel genuinamente arrepentido y creyente. También llegaron a ser las piedras fundamentales de la iglesia, con Jesús mismo como la piedra angular. Eso está en Efesios 2:20. Estas verdades son resaltadas y no disminuidas por el hecho de que estos hombres fueron tan comunes y corrientes. Ellos se transformaron con el poder del Espíritu Santo en grandes líderes espirituales y grandes predicadores. ¿Cuántos queremos que en nuestra iglesia haya grandes líderes? ¿Cuántos queremos que en nuestra iglesia haya grandes predicadores? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. Necesitamos vivir bajo el control del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, dáselo más fuerte al Señor, no hay transformación, no hay poder. Pero no fueron las habilidades de oratoria innatas, capacidades de liderazgo o calificaciones académicas que hubiesen tenido estos hombres. Su influencia se debe a una sola cosa: el poder del mensaje que predicaban. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Ahora imagínense compartida por un hombre o una mujer, o enseñada por un hombre o una mujer llena del poder del Espíritu Santo. El poder de la palabra más la persona llena, eso es ver transformación completa. ¿Me dicen amén? Página 14 en este repaso. El maestro, su prioridad número 1 fue preparar a los hombres que serían los principales voceros del evangelio después que él se hubiese ido. Nuestro Señor Jesucristo sabe que está a punto de morir. Le quedan aproximadamente ¿cuántos meses? 18 meses aproximadamente. Y sabe que su prioridad es preparar. Diga conmigo, preparar. ¿Cuántos creen que el tiempo está cercano de la venida del Señor? Todo lo que estamos viendo, el tiempo es cercano. Y nuestra prioridad debe de ser preparar a la mayor cantidad de personas para que continúen haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. Por eso nace, dáselo más fuerte al Señor, por eso nace el seminario bíblico Elevation Point. Antes teníamos estudio bíblico los jueves y veníamos y traemos un estudio. Hasta que el Señor nos habló, me habló y me dijo: si vas a preparar a la gente, prepárala para el ministerio, prepárala bien.
como el Señor Jesucristo preparó a los suyos. ¿Me dicen amén? Entonces los preparó. ¿Cómo los escogió? Primero buscó la comunicación con su Padre. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando. Diga conmigo, pasó la noche orando. Pasó la noche orando. Se necesitan varias palabras en español. En el griego, sin embargo, se requiere una sola. Dianuktereu. Dianuktereuo, del griego. ¿Qué quiere decir? Y habla de seguir firmemente una tarea toda la noche. Diga conmigo, firmes en la tarea de orar toda la noche. Firmeza. Pasó toda la noche orando, y lo que me impactó mucho es que oraba la oración de Dios. Es decir, oraba de acuerdo a la bendita y perfecta voluntad de Dios. Yo les hago una pregunta: ¿cómo el cristiano ora la voluntad de Dios? Orando, usando la palabra y de acuerdo a la palabra. No hay otra manera. ¿Me siguen hasta aquí? Ellos fueron los discípulos. Diga conmigo, 12 discípulos. La palabra discípulo quiere decir estudiante o aprendiz. ¿Me dicen amén? Ahora, ¿por qué los 12 son tan únicos y tan importantes? Ya les dije por qué 12, por qué no 8, por qué no 24. El número 12 está lleno de valores simbólicos. 12 eran las tribus de Israel, pero Israel era apóstata. Así es que trajo estos 12. Al escoger a 12 apóstoles, Jesús en realidad estaba estableciendo un nuevo liderazgo para el nuevo pacto. Y los apóstoles representaban a los nuevos líderes del verdadero Israel de Dios, formado por personas que creían el evangelio y eran seguidores de la fe de Abraham. Romanos 4:16, en otras palabras, los 12 apóstoles simbolizaban el juicio contra las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento. En Lucas 22, 29 al 30 les dijo a los apóstoles: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de... ¿A quién le dijo eso? A los 12 apóstoles. Ahí es que nosotros vemos el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto y los nuevos líderes del nuevo reino mesiánico. Escogió a 12, página 21 en este repaso, de ellos a los cuales también llamó apóstoles. De entre los discípulos, que eran muchos, llamó a 12 y les llamó apóstoles. El título solo era significativo. El verbo griego apostelos significa enviar. Diga conmigo, enviar. La forma de sustantivo apostolos significa uno que es enviado. La palabra en español para apóstol es una transliteración más que una traducción de la palabra griega. Los apóstoles fueron enviados, pero no fueron simples mensajeros. La palabra griega para mensajero era ángelos, de lo cual obtenemos la palabra para un heraldo o a un apóstol, que comunicaba la idea de embajador, legado, representante, oficial. Ojo aquí, ¿por qué ya no hay más apóstoles y solamente 12? Con la excepción de Pablo. Porque la palabra apóstol no solamente es enviado o mensajero, va más allá. Diga conmigo, embajador, delegado, ojo aquí, y representante oficial. Ahora vamos a la cultura de Israel. Por eso es que ya nadie puede cumplir el título del apóstol. En arameo la palabra tiene un paralelo exacto, shaliah. Recuerde que en los tiempos de Jesús la lengua común en Israel, la lengua que el mismo Jesús habló, no era el hebreo, sino que el arameo. ¿Se recuerdan que yo les comenté de una Biblia que es la Biblia Peshita? La Biblia Peshita es una traducción del arameo, que era lo que hablaban los discípulos y nuestro Señor Jesucristo, que era el idioma común de la gente. Y se hizo una traducción de los manuscritos arameos, y de ahí nace la versión de la Biblia Peshita. ¿Me siguen hasta aquí? Solamente a manera de conocimiento. En ese primer siglo de cultura judía, el shaliah era un representante oficial del Sanedrín, el concilio del gobierno de Israel. Digan conmigo, shaliah.
un representante oficial del Sanedrín, y el Sanedrín era el concilio del gobierno de Israel. Un Shaliá ejercía todos los derechos del Sanedrín, hablaba por ellos, y cuando hablaba lo hacía con su autoridad. Cuando este hombre hablaba, que era un representante oficial, era como si el mismo Sanedrín, su poder y su autoridad, hablara. Se le otorgaba el mismo respeto y deferencia que el concilio mismo tenía, pero nunca entregaba su propio mensaje. Su tarea era entregar el mensaje del grupo de los que representaba. Por eso de apóstol viene la palabra heraldo, que es hablar no de mi propia cuenta, sino lo que se me ha sido dado. ¿Me siguen hasta aquí? Los Eliá eran los encargados de arreglar disputas leales o religiosas y actuaban con toda la autoridad del concilio completo. Algunos rabíes prominentes también tenían sus Eliá o enviados, que enseñaban su mensaje y lo representaban con toda su autoridad. Por eso nuestro Señor Jesucristo escogió a sus representantes oficiales o a sus enviados. ¿Vamos bien hasta aquí? Aún la Mishá judía, que era una colección de tradiciones orales concebidas originalmente como un comentario de la ley, reconocían la fundación del Shaliá. De ahí que cuando nuestro Señor Jesucristo elige a sus 12, ya se sabe que ese es el grupo oficial, representantes de ¿quién? De Cristo, embajadores, y sobre ese fundamento, con Cristo como la piedra angular, se iba a edificar la iglesia. Cuando nosotros conocemos todo esto, entonces cobra sentido el libro de Hechos cuando dice: y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? ¿De los discípulos o de los apóstoles? Porque si nosotros vemos Mateo, aunque no se menciona mucho la palabra apóstol, y Marcos, en Mateo una sola vez, Marcos no se menciona, pero sí se menciona los 12, el grupo de los 12 discípulos, que habían sido sacados de los discípulos para ser representantes, para tener la misma autoridad de Jesús. Y cuando ellos hablaban o decían algo, era la misma autoridad del Señor. Así que cuando Jesús nombró apóstoles, estaba diciendo algo muy familiar al pueblo en esa cultura. Estos eran sus delegados, diga conmigo, delegados. Eran su salía de confianza, hablaban con su autoridad, entregaban su mensaje y ejercían su autoridad. El cargo familiar de Shaliá en esa cultura definía virtualmente la tarea de los apóstoles. Obviamente Cristo delegaría su autoridad a estos 12 y los enviaría con su mensaje. Ellos lo representarían como delegados oficiales. Prácticamente todos en esa cultura entendían instantáneamente la naturaleza de ese cargo de apóstol. Estos 12 hombres comisionados como apóstoles de Jesús hablarían y actuarían con la misma autoridad de quien los enviaba. Apóstol, por lo tanto, era el título de gran respeto y privilegio. En Marcos 3:14 registra este mismo hecho y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Diga conmigo, para que estuviese con él. Lucas 6 los identifica y nombra como y los pone bajo su directa y personal tutela. Varios meses más tarde les da el poder para hacer milagros y echar fuera demonios. No fue sino hasta entonces que los envió a predicar. Los preparó, les delegó autoridad y luego los envió ¿a qué? A predicar. Su ministerio de enseñanza se hace más íntimo enfocándose en ellos. Ahora, nótese el desarrollo de preparación de los apóstoles. Primero, diga conmigo, número 1, de simplemente seguidores espigando en sus sermones para multitudes y escuchando instrucciones junto con el grupo mayor de discípulos. Aparentemente no era todas las tareas que hacían una variedad de tareas, pero acompañaban a Jesús, seguían a Jesús, aprendían de él. Siguiente, para prepararlos para el apostolado. Luego les llamó para que dejaran todo y lo siguieran de forma exclusiva. Selecciona al grupo de los 12 que les servían a tiempo completo y los identifica como apóstoles y empieza a enfocar más sus energías a instruirlos personalmente. Diga conmigo, instrucción personal. Esa es la clave de los book clubs. Diga conmigo, instrucción personal. No es lo mismo venir y dar un mensaje, una enseñanza,
que tú ver las capacidades de los hermanos y de manera intencional buscar la manera de prepararlos lo más que podamos mientras nos preparamos juntos para la obra del ministerio. Diga conmigo, instrucción, no, pero con ganas, instrucción personalizada. No hay otra manera de preparar discípulos. Por eso les digo que los que tenemos más años en la fe deberíamos de buscar a unos 2 o 3 y sin que ellos se den cuenta, convertirlos en nuestros Timoteos, ver su potencial en ellos y darles una instrucción personalizada, dando de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Me dicen amén? Dáselo más fuerte al Señor, por favor. Luego los dotaría con su autoridad y con el poder para hacer milagros. Finalmente los enviaría. Al principio en asignaciones que se caracterizaban por misiones cortas, después de las cuales él tenía que volver y enseñarles más para luego dejarlos por sí solos. Ya no son más discípulos, sino que ahora son apóstoles. Ocupan ahora un cargo, un oficio importante en su evangelio. Lucas usa 6 veces la palabra apóstol y en Hechos unas 30 veces. El papel de ellos en los evangelios es básicamente llevar el mensaje del reino a Israel. En Hechos trabajan en la fundación de la iglesia y en el establecimiento de la doctrina. Recibieron la verdad de Dios mediante la revelación divina. Diga conmigo, ya no hay apóstoles porque ya no hay revelación divina de la verdad de Dios. ¿Cuál fue el último libro que se inspiró con revelación divina? El Apocalipsis. Ya no hay más revelación. El problema hoy en día que los que dicen que tienen revelación, dicen que su revelación va por encima de la palabra de Dios. Y no se diga cuando se habla de espíritus. En uno de los podcasts, ahora sí ya estamos tan mal que me tocó mencionar nombres de personas que no deben de escuchar. Y una de ellas es una predicadora, Lisney o algo, Lisney de Fon, algo así. Y habla cada cosa sobre espíritus que yo digo, ¿de dónde saca todo eso la hermana? En la Biblia no lo van a encontrar. Así la leyeras con un interlineal, traducido palabra por palabra del griego al castellano, al español, no vas a encontrar toda la literatura que tiene ella sobre espíritus. Escuché a otra que dice que los espíritus malignos, inmundos, se ocultan en las uñas y detrás de las orejas y en la espalda, que por eso viene la historia de la mujer con la encorvada. Yo digo, ay Dios mío bendito, cuánta ignorancia hoy en día. Y el pueblo pensando que sí hay más revelaciones cuando hay una sola revelación y fue encomendada a los apóstoles. Y los que escribieron con material que les dieron los apóstoles. Solamente reescribieron lo que se les estaba diciendo. En el caso de Lucas, por ejemplo, ¿de dónde sacó Lucas su material? ¿Se recuerdan? De Pablo. ¿Y Marcos? De Pedro. ¿Sí ven? Mateo anduvo con Jesús. Todo lo que él vivió. ¿Sí me estoy explicando o no? Testigos oculares, pero siempre bajo la autoridad de los apóstoles. Ahora, es importante notar lo siguiente. Efesios 3:5 es muy explícito en cuanto a esto. Pablo dice que el ministerio de Cristo, el cual en el principio no fue dado a quienes, no fue dado a conocer, ahora es revelado a sus santos. ¿Quiénes? Apóstoles y profetas por el Espíritu. Ellos no predicaron un mensaje humano. La verdad les fue dada mediante revelación que directa. Eran por lo tanto la fuente de toda verdadera doctrina en la iglesia de Hechos 2:42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Antes que el Nuevo Testamento se completara, la enseñanza de los apóstoles era la única fuente de verdad sobre Cristo y la doctrina de la iglesia.
Ninguna otra enseñanza se aceptaba como doctrina en la iglesia primitiva que no fueran las predicaciones y enseñanzas de los apóstoles. Cuando se escribe el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles, la única fuente de autoridad y de doctrina que tenemos en la iglesia es la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. ¿Me siguen hasta aquí? Y su enseñanza era recibida con la misma autoridad que la palabra escrita. De hecho, el Nuevo Testamento escrito no es otra cosa que los registros inscriptos e inspirados por el Espíritu Santo de la enseñanza de los apóstoles. Eso es el Nuevo Testamento. De modo que los apóstoles tuvieron la misión de edificar la iglesia. Efesios 4, 11 y 12 dice que Cristo dio a los apóstoles a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aún nos constituyó apóstoles. ¿A quiénes se refiere? A los 12, no a los que se hacen llamar apóstoles hoy. Es una mala interpretación cuando decimos instituyó a unos apóstoles y hablamos de los 5 ministerios y queremos darnos el título de apóstol. No, cuando Pablo habla acerca de ellos, se refiere a los 12. Diga conmigo, a los 12. Ellos fueron los maestros y predicadores cristianos originales. Su enseñanza registrada en el Nuevo Testamento es la única regla por la cual aún hoy en día se puede probar la sana. ¿Cómo pruebas la sana doctrina? Si hay un montón de predicadores, de maestros, y muchos de ellos, dice la palabra, que son lobos disfrazados de corderos. ¿Cómo pruebas la sana doctrina? ¿Cómo? Con la doctrina de los apóstoles, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. ¿Me dicen amén? Por eso es tan importante estudiar la palabra. Pero cuando abandonaron su trabajo, de ninguna manera se transformaron en ociosos, ¿o sí? Cuando estaban a tiempo completo, se convirtieron en estudiantes de tiempo completo, en aprendices. Diga conmigo, estudiantes de tiempo completo. Diga conmigo, aprendices. Eso es un discípulo. La iglesia fue llamada a ser ¿qué? Discípulos. ¿Y qué es un discípulo? ¿Y qué más? Diga conmigo, estudiante a tiempo completo o aprendiz. Por eso es tan importante que usted se mantenga estudiando la palabra de Dios, siguiendo los cursos de la iglesia, leyendo y preparándose cada día más, porque eso le hace un verdadero discípulo. Los siguientes 18 meses de sus vidas estarían ocupados con adiestramiento aún más intensivo. La mejor enseñanza que ningún seminario podría ofrecer. Cualquier persona dedicada al verdadero estudio de la palabra no va a poder comparar otra clase de estudio y de entrenamiento y de capacitación. Lo que tuvieron los apóstoles con Jesús, no hay otra cosa que un seminario bíblico. ¿Me siguen hasta aquí? Ustedes saben cuánto les tomaría a un cristiano que viniera todos los domingos a una clase de escuela dominical, o que asistiera todos los jueves a un estudio bíblico para cursar 3 años de seminario bíblico en conocimiento como aprendiz. Según las estadísticas, para que la gente de una iglesia sin seminario bíblico aprenda todo lo que se aprende en un seminario bíblico en 3 años con las materias que se ofrecen, a un cristiano promedio le tomaría 10 años adquirir ese conocimiento. Por eso la preparación íntima, constante, intencional, intensiva de los apóstoles ni siquiera se compara al seminario. Miren que el seminario es lo mejor que tenemos para preparar al cristiano en la doctrina de ¿quiénes? ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Específicamente, ¿qué palabra? El Nuevo Testamento. Hay cristianos que ni siquiera saben cómo nos llegó el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuántos escritores? La Biblia completa 39 a 40. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego. ¿Cómo nos llegó ese canon?
Lo hemos estudiado en seminario bíblico. ¿Qué significa la palabra canon? Lo hemos estudiado en seminario bíblico. ¿Cuántos años de tradición oral tiene el Nuevo Testamento antes de su primera copia? No más de 100 años. Lo que lo hace el libro histórico más confiable que cualquier historia que nos han enseñado en la escuela. Yo solo sé que no sé nada, y todo lo de los filósofos griegos tienen de entre 500 a 800 y algunos hasta 1000 años de tradición oral antes de que se escribiera el primer manuscrito donde se escuchó o se escribió un dicho de los que nos enseñan, lo cual es bien probable que se haya perdido lo que ellos realmente dijeron. No hay libro más confiable que el Nuevo Testamento. Encontrarán un fuerte aplauso, Señor. Y es la palabra de Dios. ¿Cómo lo logró? Les dio ánimo, les dio cariño, los instruyó, les ayudó en medio de los problemas que pasaban. Pero ellos tenían por lo menos 5 problemitas antes de ir a Andrés. Y yo creo que son los 5 problemas con los que batallamos todos los cristianos que queremos ser preparados para hacer la obra del Señor. ¿Me siguen aquí? Número uno, diga conmigo: falta de entendimiento espiritual. Cuando el Señor toma a los 12, nota 5 problemas, 5 cosas en las que tienen que trabajar, 5 cosas en los que los tiene que preparar, los tiene que pulir, porque eran personas comunes y corrientes, igual que ustedes y yo, y son las mismas cosas que en la iglesia tratamos de hacer por cada uno de nosotros y de ustedes. Y el número 1 es: siempre va a haber en la iglesia personas con falta de entendimiento espiritual. ¿Cómo logró quitar esa barrera para que fueran lo que fueron los 12? Diga conmigo: continuó enseñándoles. En el momento en que dejamos de enseñar, se acabó el crecimiento, se acabó la preparación y se acabaron los obreros del Señor. Cada uno de nosotros somos un obrero del Señor. ¿Me dicen amén? Algunos son Pedros, algunos otros son Andrés. Y Andrés me impresiona. Yo quisiera tener más Andréses en la iglesia. Y miren que hay varios, y los conozco por nombre, porque tú puedes ver los dones que cada uno tiene. Y hay varios, pero necesitamos más. Es más, en nuestra organización hay hasta un plan que se ha denominado Plan Andrés, y hasta la fecha se lleva a cabo. No se me desesperen, ya vamos a hablar de Andrés. Pequeño repaso para darle con todo a lo que es este discípulo que nos va a enseñar grandes cosas en el ministerio. Diga conmigo: hay que enseñar más. Pastor, pero que ya nos aburrimos de seminario bíblico y sus clases. I'm sorry. Es más, ahorita estoy indeciso, tengo que hablar con los pastores de la iglesia. Le comenté al pastor Miguel, le digo: yo quisiera que la próxima clase, porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el domingo pasado en la predicación yo hablé acerca de Tertuliano. Y de repente yo me pregunté y asumí que todo el mundo sabía quién era Tertuliano. Y de repente como que me cae el 20 y digo: ¿y será que la gente sabe quién es Tertuliano? ¿O Eusebio? Y otros más. Ellos son los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos de los discípulos. Es lo más cercano a los apóstoles, después de los apóstoles y sus discípulos como Lucas y Marcos. Los apóstoles tuvieron sus discípulos y luego los discípulos tuvieron a sus discípulos, y esos discípulos de los apóstoles se llaman los padres de la iglesia, los que llevaron la batuta de la sana doctrina hasta nuestros días. Y yo quería empezar una nueva clase titulada Los padres de la iglesia, así como los apóstoles, y mencionar de uno en uno su biografía y lo que hicieron por la iglesia para que seamos lo que hoy somos. Si empezamos una clase así, yo digo: es que, y luego si se me aburren, porque siempre está en eso que en la enseñanza, una enseñanza llamativa, una enseñanza que te deje algo para la vida cotidiana, y nos va a dejar mucho, porque muchos de ellos murieron en la hoguera y fueron echados a los leones por causa
del Evangelio. ¿Me siguen hasta aquí? No hay manera de sacar ese problema de la falta del entendimiento espiritual si no es a través de una buena enseñanza bíblica 100% y cristocéntrica. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Problema número 2. El segundo problema que hizo difícil el proceso de aprendizaje para los discípulos es que no eran humildes. ¿Será que hay eso en la iglesia? Falta de humildad. ¿Quién va a venir a enseñarme? En el momento en que dejas a un lado la humildad, se arruinó el ministerio. Porque todos podemos aprender de todos. Por eso en nuestra iglesia no existe el celo ministerial. Porque somos ¿qué? Humildes. Y si alguien quiere ser el mayor, tiene que servir a todos. ¿Me siguen hasta aquí? No se trata de títulos, de quién es más. A mí a veces hay personas que se me acercan: pastor, si usted quiere que nuestra iglesia sea vista como lo máximo, debe de comportarse como la cuarta persona de la Trinidad. Porque el comportarse como la cuarta persona de la Trinidad y alardear atrae a la gente. Y déjeme decirle, si es verdad, si los atraen. Y son como ídolos para ellos. Los ponen en un pedestal, pero no es una manera bíblica. Y de todo le vamos a dar cuenta ¿a quién? Al Señor que nos llamó. Yo prefiero escuchar: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra a mi gozo eterno, que escuchar: no te conozco. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué vale más la pena? Diga conmigo: buen siervo y fiel. No infiel, y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Les faltaba humildad al principio a los apóstoles. Eran personas que se preocupaban solo de sí mismos, se centraban en sus propios intereses, eran arribistas y orgullosos. Pasaron una enorme cantidad de tiempo discutiendo cuál era el más importante entre ellos. La pregunta es: ¿cómo venció Jesús esa falta de humildad? Siendo Él, nuestro Señor Jesús, Él mismo un ejemplo de humildad. Les lavó los pies y les enseñó a ser siervos y se humilló a sí mismo hasta la muerte. Un buen líder es un siervo que da lecciones de humildad. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cómo les enseñó a ser humildes? Con su propio ejemplo. Hácelo más fuerte al Señor. Problema número 3. No solo carecían de entendimiento y de humildad, sino que también carecían de fe. Solo en el Evangelio de Mateo Jesús les dice 4 veces: hombres de poca. ¿Será que batallamos nosotros como cristianos con la falta de fe? Yo antes de entrar aquí a la oración, llegó el hermano Juan, se metió mi hermana, y yo me quedé en la troca hablando con un cliente. Y fue una conversación tan desgastante y tan desalentadora, que lo único que llegué aquí al altar a decirle al Señor es: yo nada más te pido una cosa, Señor, dame contentamiento con las puertas que se abren y con las puertas que se cierran. Porque a veces tú no encuentras una explicación. Le doy un precio, alguien le da un precio más alto y dice que se lo va a dar al que le dio. Y eso que es mi cliente, ya le he hecho varios trabajos. Le digo: te maché el precio porque me conviene, te lo hago en menos tiempo y te voy a dar un descuento porque te están dando un precio más alto. Y todavía me dice que no sabe, que se lo quiere dar al otro, que porque está batallando de trabajo, que no tiene trabajo. Le digo: esa es una alerta roja. Si no tiene trabajo, por algo ha de ser. Cuando te pasan esas cosas, tú dices: Señor. Y ahí con fe tú debes de aceptar las puertas que Dios abre y tener contentamiento con las que Él cierra. Eso es fe y confianza en el que hace todas las cosas. ¿Será que a veces somos hombres o mujeres de poca fe? ¿Cuál fue el remedio que aplicó Jesús para su falta de fe? Siguió haciendo milagros y hechos portentosos. Los milagros no eran primeramente para beneficio de los incrédulos. La mayoría de los milagros los hizo deliberadamente en presencia de ¿quiénes?
de los apóstoles, de modo que la fe de ellos pudiera ser ¿qué? ¿Cómo se fortalece nuestra fe? Mirando a Dios obrar. Tenemos que empezar a echar memoria de lo que Dios ha hecho, de cuando no había posibilidad humana, de cuando no había manera de solucionar nada y la mano poderosa de Dios se manifestó e intervino en nuestra vida. Y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ver sus milagros y que abra nuestros ojos espirituales para ver cómo Él está obrando, porque hasta el momento no nos ha hecho falta absolutamente nada. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, falta de fe. Yo les hago una pregunta: ¿en qué luchan ustedes con la fe? Si yo les preguntara y tuviéramos una conversación íntima uno a uno y les dijera, todos tenemos problema con la fe, algunos de una manera y otros de otra, porque la fe, dice la Escritura, que uno debe de seguir creciendo en ella. De hecho, la petición diaria que tenemos que hacerle a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es? No, pero dígalo con ganas: auméntame la fe. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esa petición? Porque nuestra lucha, la mejor arma del enemigo es meter duda en nuestra mente. La falta de fe. Si yo le preguntara, ¿en qué área de su vida batalla con su fe? ¿Qué me dirían ustedes? Ahora yo les digo, de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, mire atrás y lo que Dios ha hecho en esa área, y le aseguro que su fe va a aumentar, porque la mano del poder de Dios no se ha cortado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y lo será por siempre. Y sigue haciendo los mismos milagros y las mismas señales y los mismos prodigios. ¿Me dicen amén? Cuarto, carecían de... Ay, Dios mío bendito. ¿Será que la iglesia de hoy sufre con falta de compromiso? ¿Qué creen ustedes? Sí. Mientras las multitudes estaban alborozadas y se multiplicaban los milagros, ellos estaban emocionadísimos. Pero cuando los soldados irrumpieron en el huerto para arrestar a Jesús, lo abandonaron y huyeron todos. Diga conmigo, falta de compromiso. En las buenas estoy feliz, contento, pero en los momentos duros, ahí abandono. Diga conmigo, ay Señor. Diga conmigo, abandonar a Jesús jamás. ¿Me dicen amén? Incluso Pedro, que le dijo, jamás lo voy a hacer, lo negó. Pero aún así, Jesucristo dijo, esto tiene que pasar para que haya un cambio en tu vida. Quinto, carecían de poder. En sus propias fuerzas eran débiles e indefensos, especialmente cuando tenían que enfrentarse al enemigo. Hubo ocasiones cuando trataron, pero no pudieron echar fuera demonios. Su falta de fe los inhabilitó para manejar el poder que estaba a su disposición. ¿Qué hizo Jesús para remediar esta deficiencia? El día de Pentecostés envió al Espíritu Santo para que habitara en ellos y les diera ¿qué? Poder. ¿Y qué está disponible para cada uno de nosotros hoy? El poder del Espíritu Santo. Solamente tenemos que pedirlo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Segunda de Corintios 12:9. Él escoge las cosas débiles de este mundo para confundir a lo fuerte. No hay explicación humana de la influencia de los apóstoles. La gloria es únicamente ¿de quién? De Dios. ¿Le damos más fuerte ese aplauso al Señor? Vamos adelante. En Pedro nos quedamos, solamente faltaron, ¿cuántas dijimos? ¿2 o 3? ¿Se recuerdan? Creo que faltaron nada más 2 que no alcanzamos a completar. Pero vamos a ir desde la compasión, una de las características de un gran líder, página 60. Cuando el Señor advirtió a Pedro que lo negaría, le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo. ¿Cómo se zarandeaba el trigo? ¿Se recuerdan? Usos y costumbres en tiempos bíblicos. Se ponía como una especie de colador, luego se aventaba, el aire volaba la paja y caía el trigo limpio. Con ese zarandeo
A eso se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo, que Satanás lo había pedido para zarandearlo como al trigo. El trigo caía en un montón ya limpio. Luego lo voy a dejar que te zarandee en el viento hasta que no quede nada sino la realidad de tu fe. Y le aseguró que su fe sobreviviría a la prueba, porque él había rogado al Padre para que después de esa situación fuera y confirmara a sus hermanos. Él tenía que trabajar con el Pedro arrogante, con el pueblo que con el Pedro, arrogante, que pensaba que no necesitaba nada más. Pero él era un líder de la iglesia y tenía que lidiar con personas que iban a pasar por momentos difíciles, y no hay manera de ayudar a aquellos que sufren si no has pasado por el dolor y por el sufrimiento. Para enseñarle compasión, para consolar a otros, no se detiene demasiado tiempo para curar al herido mientras van tras sus metas. Eso le pasa a algunos líderes, y hay que tomar más tiempo para sanar a quienes, a los heridos. Pedro necesitaba aprender compasión a través de su propio sufrimiento para que cuando esto terminara pudiera fortalecer a otros en los de ellos. El valor no es el valor impetuoso, precipitado, falso que lo hizo blandir la espada, sino el reino de la oscuridad se levanta contra el reino de la luz, la mentira se contrapone a la verdad, Satanás está en contra de Dios y los demonios están contra los propósitos santos de Cristo. Por lo tanto, Pedro enfrentaría dificultades donde quiera que fuera. Esto dijo, dando a entender de su muerte. A Pedro le iba a costar el ministerio, le iba a costar ¿qué? Su vida. Y para enfrentar la muerte por causa del ministerio necesitaba ¿qué? Valor. Diga conmigo, valor de entregar la vida por Cristo. Yo les hago una pregunta: ¿será que tenemos el suficiente valor para entregar nuestra vida por Cristo? ¿Qué opinan ustedes? Una muy buena pregunta. Ahora, ¿cómo terminó la vida de Pedro? Sabemos que Jesús le había dicho que moriría como mártir. Esto está en Juan 21, 18 al 19. Pero las escrituras no registran su muerte. Todos los antiguos documentos de la historia de la iglesia primitiva indican que fue crucificado. Eusebio cita el testimonio de Clemente, quien dice que antes que Pedro fuera crucificado fue obligado a presenciar la crucifixión de su propia esposa. ¿Quién es Eusebio y quién es Clemente? Padres de la iglesia. Y ellos dan testimonio, aparte de la Biblia, de lo que no quedó registrado, de lo que sucedió en historia con los apóstoles. Y ellos cuentan que a Pedro, antes de ser crucificado, se le obligó a ver a su esposa ser crucificada. Mientras ella caminaba hacia la muerte, dice Clemente que Pedro le llamó por nombre diciéndole: recuerda al Señor. Cuando le tocó el turno de morir a él, pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Así fue clavado a una cruz con la cabeza hacia abajo. Digan conmigo: recuerda al Señor. Pasemos lo que pasemos, dile al que está a tu lado: recuerda al Señor. Cuando sientes que te estás ahogando, recuerda al Señor. Cuando sientes que la vida no tiene sentido, recuerda al Señor. Cuando los problemas nos agobian, recuerda al Señor. Cuando las cosas no salen como queremos y cuando estamos a punto de morir por la causa de Cristo, recuerda al Señor. La vida de Pedro podía resumirse con palabras finales de su segunda carta: creced ¿en qué? En la gracia. ¿Y en qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo se crece en el conocimiento del Señor Jesucristo? La Biblia, la palabra. Por eso es que llegó a ser la roca, el gran líder de la iglesia primitiva. Las personas que ven este video van a decir: ¿y cuándo vamos a tocar a Andrés? Ya viene. Les dije que Andrés era algo sencillo. Andrés era hermano ¿de quién? De Pedro.
Él es el menos conocido de los 4 discípulos del grupo principal o de los íntimos de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era uno de los miembros de este cuarteto, que era el cuarteto dominante de los 12. Por lo general permanecía en segundo plano. No aparece incluido en varios de los acontecimientos importantes donde se ve a Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, ¿quiénes eran el cuarteto de los apóstoles íntimos de Jesús? Juan, ¿y quién más? Y Andrés. ¿Me siguen aquí? Ahora, ¿quiénes eran Jacobo y Juan? Eran hermanos. ¿Y en qué trabajaban? En la pesca. ¿Y quiénes eran los otros 2? Andrés y Pedro. ¿Y ellos eran qué? Hermanos. ¿Y de dónde se conocían? Del mismo oficio, porque trabajaban juntos en la misma empresa, en el mismo lugar. ¿Me siguen hasta aquí? Es decir, que ellos ya tenían una amistad cercana e intereses espirituales desde antes de conocer a Jesús. Los 4 eran discípulos de Juan el Bautista y recibían las enseñanzas de Juan el Bautista. Ya conocían a Juan el Bautista. Algunos de ellos estaban más cercanos a Juan el Bautista. Uno de ellos era Andrés. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, en otras situaciones claves, sin embargo, se le encuentra como parte del círculo íntimo. No hay duda de que Andrés tuvo una relación particularmente estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Era tan estrecha su relación con Cristo que él era el que traía a las personas a Jesús. Le presentaba a todo el mundo. Incluso en una ocasión llegaron unas personas que querían hablar con Jesús, se acercaron a Felipe y Felipe los llevó con Andrés para que Andrés los llevara al maestro, a Jesús. ¿Me siguen hasta aquí? Andrés es impresionante la enseñanza que nos deja. Andrés fue el primero de todos los discípulos en ser llamado. Fue quien presentó a Cristo a su hermano Pedro. Ya vimos que era de personalidad más dominante. Su ansiedad por seguir a Cristo, diga conmigo, ansioso por seguir a Cristo. ¿Qué nos enseña la vida de Andrés? Que el cristiano debe de vivir ansioso por seguir ¿a quién? A Cristo. Diga conmigo, ansioso por seguirlo, no por abandonarlo por cualquier ofrecimiento del enemigo. ¿Me dicen amén? Diga conmigo, ansioso de seguir a Cristo. Pero no solamente eso, sino con un celo por presentar a otros a Cristo. Es decir, los Andréses de la iglesia son aquellas personas que buscan familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo para presentarles a Cristo, para hablarles de Cristo, para presentarles el plan de salvación, para que conozcan a Cristo. Y por ende, cuando los llevan a conocer a Cristo, los traen a la iglesia. Son los mejores evangelistas locales que una iglesia puede tener, los Andrés en la iglesia. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Pedro y Andrés eran oriundos de la aldea de Betsaida. ¿De dónde eran originarios? De Betsaida, pero en algún momento los hermanos se fueron a vivir a la ciudad de Capernaum. Era más grande, mayor tamaño, cercana al lugar de nacimiento de ellos. De hecho, Pedro y Andrés compartían una casa en Capernaum. Vivían en la misma casa, Pedro y Andrés. Cuando hablamos de que Jesús, nuestro Señor, moró o habitó o posó o se quedó en la casa de Pedro, no era nada más la casa de Pedro, era la casa de ¿quién? De Andrés también. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Eso está en Marcos 1:29. Y dirigía desde allí un negocio de pesca. Capernaum les ofrecía ventajas por su ubicación, ya que estaba situada a la orilla del norte del mar de Galilea, donde la pesca era muy buena. Además, era por donde pasaban rutas clave para el comercio. Es probable que Pedro y Andrés hayan sido compañeros en el trabajo de pesca con los otros equipos de pescadores, hermanos de Capernaum. Jacobo y Juan, hijos de ¿quién? De Zebedeo. Ahí vemos que ya se conocían y que compartían lo espiritual. Es obvio que los 4 querían ser líder. Como grupo ejercían cierto tipo de liderazgo colectivo sobre los otros discípulos. Ojo aquí, vemos a Andrés como parte del cuarteto. Estos 4 influenciaban al resto.
De hecho, estos otros dos, los hijos de Zebedeo, ¿cómo se les dio de apodo? Los hijos del trueno. Ahora aquí viene un dato bien interesante. Andrés era una persona que mientras estaba con los cuatro, él los seguía y hacía lo mismo. Y a veces los únicos problemas que la Biblia registra en los que se metió Andrés fue por causa de seguir a los otros tres. Y ahí quedaba embarrado en la problemática. Todas las veces que se le registra hablando solo, respondiendo solo, enseñando solo, bien correcto, bien alineado, bien todo. Él nos enseña al cristiano que se deja llevar por la influencia no buena de otros en su círculo donde convive. Y se meten en tremendos problemas, no porque ellos sean así, sino porque están con un grupo de personas que son así. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero los cuatro querían ser líderes. Ahora, es claro que los cuatro discípulos en el círculo íntimo aspiraban a ser líderes. De aquí o de ahí que de vez en cuando surgieran aquellas vergonzosas discusiones sobre quién era el más importante. Esta ansiedad por dirigir, que causó tantos choques cuando estaban juntos como grupo, finalmente llegó a ser de mucho valor cuando en la iglesia primitiva tuvieron que tomar caminos separados como apóstoles. Jesús los estaba preparando para que fueran líderes y al final todos ellos cumplieron importantes funciones de liderazgo. ¿En dónde? En la iglesia. Ojo aquí, Andrés es diferente a su hermano. Pedro, lo vimos la semana pasada, es más wild, es más impulsivo, quiere dirigir, quiere tener predominancia, quiere ser visto. Y a Andrés no le importa eso. Él trabaja y hace su trabajo y desarrolla sus dones, talentos, habilidades que Dios le dio para la obra del ministerio, y su labor y su llamado lo cumple sin ser visto y sin recibir reconocimiento. Lo único que le interesa es agradar a Dios. ¿Me siguen hasta aquí? No importa si no es famoso, si no es reconocido, si no es visible, si no es la cara, si no es la imagen. Eso no le importa a él. Lo único que le importa es servir a Dios. Es lo único. También Andrés es un hombre que no tiene celos. Para cualquier grupo de hermanos, en la competencia hubiera habido envidias, problemas, pleitos por quien recibía reconocimiento. Pero en el caso de ellos no. De hecho, si él hubiera querido ser predominante entre los 12, no hubiera llamado a Pedro para presentárselo a Jesús. Porque recuerden que Andrés está siendo discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les dice: yo solamente soy la voz del que clama en el desierto. Yo solamente estoy preparando el camino para alguien que viene detrás de mí. Yo no soy el Mesías. El Mesías viene detrás de mí y yo ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Él ya venía mencionando todas las palabras que vemos en la Biblia, ya las venía mencionando con sus discípulos. Y los preparó de tal manera que cuando se llegó el día y la hora y él vio a cara a Jesús y escuchó las palabras de Juan el Bautista, que dijo que él era el Mesías, y escuchó esa voz del cielo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente ahí comenzó a seguir ¿a quién? A Jesús. Diga conmigo: no hay celos de que la vida le cambie a alguien. No hay celos de traer a alguien a la iglesia y de que tenga un lugar en la iglesia predominante al tuyo, porque tiene diferentes capacidades, dones y habilidades que los tuyos. Al contrario, si un día tú quisiste predicar pero no se te dio, o soñaste con enseñar y la persona que tú trajiste, gloria a Dios. Ese es Andrés. No hay celos, no hay envidias. Lo único que le importa es la salvación de las almas.
Lo único que tiene Andrés es un amor tan especial por las personas que ama, por las personas que quiere, porque a quien más amaba era su hermano Pedro. Y a la primera persona a quien corrió a hablarle de Jesús, ¿a quién creen que fue? A su hermano, porque lo amaba y quería que conociera al Salvador. Llegó corriendo y le dijo: he encontrado al Mesías. El amor te hace compartir a Jesús. Si tú no le has compartido de Jesús ni a tu propia familia, te hace falta mucho amor por esas personas. ¿Me siguen hasta aquí? Andrés son los cristianos que entienden que la esencia de esta vida es hablarle a otros de Cristo y presentarles a Cristo a otras personas, traerlos a que conozcan a Jesús, sin envidias. Al contrario, reciben satisfacción y gozo personal cuando ven el fruto de su labor y de su esfuerzo. El Pedro que vemos en la Biblia, con los 5,000 que ganó en una predicación, con los 3,000 que ganó en otra predicación, no hubiera existido si un Andrés no lo hubiera llevado a Cristo. Su satisfacción está en decir: ese que ves allá grandemente usado por Dios, ese que lo ves trabajando tan arduo por Dios, tan reconocido por la obra del ministerio que hace, yo lo gané para Cristo. Yo le presenté a Cristo Jesús. Ahí está su satisfacción. Quizá nunca lleguen a predicarle a multitudes, ni ver a miles de almas que vienen a los pies de Cristo en un mensaje, pero tengan algo por seguro: los Andrés de la iglesia, como el Andrés de la Biblia, en toda su vida siempre están de manera personal invitando a alguien para que venga a conocer a Jesús. No van a las multitudes, pero van de uno en uno. ¿Cuántos creen que necesitamos más Andrés? Hácelo más fuerte al Rey de Gloria. De los 4, Andrés era el menos notable. La escritura no nos dice mucho acerca de él. Aparte de los lugares donde se menciona a los 12 discípulos, su nombre aparece solo 9 veces en el Nuevo Testamento, y la mayor parte de esas referencias solo se mencionan de pasadita. Pero ¿saben qué? A Andrés no le importa. ¿Por qué no le importa que no se mencione su nombre? Si lo tuviéramos hoy y le preguntáramos. Porque tenía una relación íntima y cercana a Jesús. Si tú trabajas con el presidente de Estados Unidos y alguien te llama que quiere una entrevista, y tienes la libertad y la dicha de ir directamente con el presidente y decirle: hey, un amigo quiere hablar contigo, ¿será que le puedes dar una cita? Y el presidente, por el amor, por la relación que tiene contigo, por la intimidad que tiene contigo, le dice: claro que sí, si somos como hermanos. Y tener acceso de esa manera, ¿para qué quieres ser reconocido? No importa que no estés en cámaras, lo que importa es la relación tan íntima que tienes con Cristo. Ese es Andrés. Amén. Su vida se desarrolla a la sombra de su hermano, mucho más conocido que él. Muchos de los versículos que lo nombran añaden que era el hermano de Pedro. ¿Y saben qué? No le molestaba. Como si eso fuera lo que lo hacía importante. A mí me da risa 2 cosas. Una, cuando una persona quiere hacerse importante o darse importancia porque anhela ser importante y conocido, siempre que se menciona de una persona importante te van a decir: oh, yo lo conozco. Aunque solamente hayan pasado y le hayan hecho hola, ya sienten que lo conocen y ya esa fama sienten que se les pasa. Y la otra es tomarse fotos con los famosos para que los identifiquen como que se codea con los meros. Ahora, respeto a cada persona, no los estoy criticando a los que actúan de esa manera. En mi caso, yo soy como un Andrés. Para mí, cualquier cantante, cualquier predicador es un hermano en Cristo, y somos idénticos, iguales. Por eso no adulo, por eso no me, ay, qué foto. No. A mí me han invitado: ¿no te quieres tomar una foto con el hermano tal? No, yo estoy bien. Es que eso te va a dar visibilidad. Estoy muy bien. La única visibilidad que necesito es la de Cristo, que se ha predicado. That's it. ¿Me siguen hasta aquí? Dáselo fuerte al Señor. No tiene nada de malo, no me vayan a malentender. Lo malo de eso no es el recuerdo,
sino la intención del corazón. Y estoy hablando de predicadores, de pastores, de maestros. Cuando tú quieres la fama del reconocido, estás en tremendos problemas. Bástate mi gracia. Dios repartió dones y talentos a cada uno como Él quiere. ¿Me dicen amén? Y si a uno le tocó 2 o 5, pues gloria a Dios. Nada más que el que tengas y que te haya tocado, pues no lo entierres. Eso está lo malo. Pero las capacidades son diferentes para cada uno. No todos vamos a ser famosos ni reconocidos, ni vamos a dirigir a multitudes, ni nos van a televisar nuestros mensajes. No, pero la labor que hagas para Cristo, esa cuenta. En tales situaciones donde en algún grado un hermano opaca al otro, pudiera que hubiera envidias, pero en este caso no lo hubo. Ese solo hecho dice mucho sobre su carácter. Lo que la Escritura nos dice sobre Andrés muestra que tenía un corazón dispuesto para el ministerio efectivo. En segundo plano, no buscaba ser el foco de atención. Parecía no sentirse afectado por aquellos que eran el objeto de la atención ¿qué? Pública. Pero él era el hacedor. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo alimentó a la multitud? Yo no sé si le han prestado atención, pero todo el mundo se quedó como que, Señor, ¿y qué hacemos? ¿Y quién creen que fue el que resolvió el problema? Andrés. Aquí tenemos, esta persona tiene unos pececillos y este otros panecillos, y fue el que resolvió. A veces necesitamos más Andréses que los que están en público, que no saben cómo resolver las cosas. ¿Me siguen hasta aquí? No era el foco de atención y él estaba feliz. Parecía no sentirse afectado por aquellos que eran el objetivo de la atención pública. Más bien parecía feliz de hacer lo que podía con el llamado y los dones que Dios le había concedido. Diga conmigo, soy feliz con lo que Dios me ha dado. Me dicen amén, le dan fuerte aplauso al Señor, por favor. Y dejaba que los demás hicieran lo mismo. De todos los discípulos en el círculo íntimo, él parece el menos contencioso y el más considerado. Diga conmigo, el más considerado. Yo aquí tengo Andréses. Esos Andréses han estado sirviendo en esta iglesia por años. Siempre los ves con una sonrisa, siempre los ves amables, siempre los ves considerados, no se meten con nadie, nunca andan envueltos en nada. Para ellos servir a Cristo es el mayor gozo, no te dan problemas. Aquí hay gente que no ha venido con un reclamo por años, ni con nada. Pastor, no me pareció esto. Nunca he escuchado a los Andréses, porque son considerados, porque saben que la obra no es fácil, porque entienden, porque son considerados y conocen la situación. ¿Me siguen hasta aquí? Andrés, cada vez que él habla, lo cual es raro de encontrar en la Escritura, siempre dice lo correcto, no lo incorrecto. Cada vez que actúa parte de los otros discípulos, siempre hace las cosas bien. Cuando mencionan su nombre, las Escrituras nunca dice algo negativo a las acciones de Andrés. Por cierto, ocasiones cuando siguiendo el liderazgo de Pedro o actuando en acuerdo con los demás discípulos, cometió los mismos errores como ellos. Pero cuando su nombre es mencionado expresamente o cuando se eleva por sobre los demás y actúa o habla individualmente, la Escritura lo elogia por lo que hace. Fue un líder eficaz aun cuando nunca ocupó un lugar de notoriedad. Diga conmigo, líder eficaz. Diga bien fuerte, siervo eficaz. ¿Me dicen amén? Enfocado en el ministerio, enfocado en la labor, enfocado en que somos imperfectos, porque él fue imperfecto, siguió siendo imperfecto. El Señor lo transformó, el Señor lo renovó, el Señor le enseñó, el Señor lo preparó. Y él sabía que eso necesitaba la gente. Y la única manera de lograrlo era trayéndolos ¿a quién? A Cristo Jesús. De hecho, Andrés tal vez sea un modelo mejor que Pedro para muchos de los líderes de la iglesia. Porque muchos que entran en el ministerio tienen que trabajar en relativa oscuridad como él y no alcanzan renombre y prominencia como ocurrió con Pedro. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ¿ustedes creen que sea correcto
ser un pastor, un predicador, un hermano, un maestro, un líder de ministerio y no ser súper conocido y desanimarse, desalentarse por eso? Ustedes saben la cantidad de jóvenes, especialmente los músicos, que quieren ser famosos y reconocidos. Yo creo que la mayoría. Y viven frustrados y decepcionados porque nunca se llegó su día. Es que no había un día. Para lo que Dios te diseñó y lo que Dios te dio en el ministerio fue trabajar así, con un grupo de personas que te escuchan, pero de uno en uno vas viendo el cambio y la renovación y la transformación en sus vidas. El nombre Andrés quiere decir varonil. Diga conmigo, varonil. En su caso parece una descripción apropiada. Por supuesto, la clase de pesca con redes no era algo tan fácil de hacer, se requería de mucha fuerza. Era valiente, decidido, pero también reflexivo. Diga conmigo, valientes, decididos, pero reflexivos. ¿Lo pueden repetir estas tres palabras? Grábenselas. Dígalo. Valiente, ¿qué más? Decidido, pero reflexivo. Nada en él es débil o cobarde. Era impulsado por una pasión por la verdad. Diga conmigo, pasión por la verdad. Y estaba dispuesto a someterse a las más extremas formas de privaciones y austeridad para lograr su... ¿De quién era discípulo Andrés? De Juan el Bautista. ¿Y cómo vivía Juan el Bautista? Austero, sacrificado, poniendo el reino de Dios por sobre todas las cosas, hablando la verdad, aunque eso le llevara a la muerte, lo cual lo llevó a que le cortaran la cabeza. Pero nunca se detuvo de decir o de hablar la verdad. Así era Andrés. El Evangelio de Juan describe el primer encuentro de Andrés con Jesús. Esto ocurrió en el desierto, donde Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento y bautizaba a los que se convertían. ¿Para qué los bautizaba Juan el Bautista? Para hacer judaísmo, prosélitos al judaísmo, ¿verdad? Pero él decía, detrás de mí viene uno. Andrés y Juan se encontraban junto a Juan el Bautista cuando llegó Jesús, y al verlo Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Inmediatamente ellos dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Les hago una pregunta que hace el autor. ¿Sería que esto era algo de cuestiones de lealtad contra su líder Juan el Bautista? No. Al contrario, para eso los capacitó y los preparó, para que fueran siervos de Jesucristo y llegaron a ser apóstoles. ¿Sí ve que no hay celo ministerial? No hay de que yo soy mejor o él es mejor o que él es peor. No existe eso. Lo que existe es lo que Pablo enseñó. Uno sembró, el otro ¿qué? Regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Porque a Cristo Jesús el Señor todos servimos. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor? Los había preparado. Yo me imagino la escena de nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista despidiéndose de estos dos discípulos para que continuaran su camino con él. Qué gran trabajo hizo Juan el Bautista para preparar discípulos como Andrés. Gente comprometida, sacrificada, austera, que hacen la obra del Señor con lo que tienen. ¿Saben quiénes son los Andrés? Los que resuelven de la manera que hay. No, pastor, es que no tengo tal cosa, no tengo tal instrumento, no tengo tal material, no tenemos tal edificio. ¿Qué importa? Resuelve con lo que hay y disfruta el ministerio. Esos son los Andrés. Nada les impide. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando encontraron a Jesús, lo siguieron hasta el lugar donde él estaba hospedado y pasaron el resto del día con él. ¿Se pueden imaginar qué sucedió cuando estuvieron con Jesús platicando todo el día? ¿Qué hablarían con Jesús? No sabemos qué hablaron. Lo que sí sabemos fue el resultado de estar con Jesús durante todo el día y estar
sentados a la mesa con Jesús. Dice que salieron corriendo. Él salió corriendo a decirle a Pedro que había encontrado al Cristo, al Mesías. ¿Me dicen amén? All right, vamos adelante. Un relato paralelo de este suceso lo encontramos en Lucas 5, 1 al 11, pero en la versión de Lucas no se menciona el nombre de Andrés. Sabemos que estaba allí y había sido incluido debido a que el relato de Mateo lo deja en claro. Y ahí ustedes tienen el relato anterior. Andrés permanecía casi oculto, en un papel silencioso. Había vivido toda su vida a la sombra de Pedro y aparentemente aceptaba ese papel. Esto fue lo que lo hizo tan útil. Su disposición a ser un actor secundario a menudo le permitió entender cosas que los otros discípulos tenían dificultad de captar. Era el que veía la situación desde afuera, el que podía detenerse a reflexionar sobre lo que estaba pasando. Ese era Andrés, adquiriendo sabiduría mientras es reflexivo y observa. ¿Me dicen amén? Así, cada vez que ocupa un lugar en primer plano, lo que se destaca es su extraordinaria habilidad de ver el gran valor que hay en las cosas pequeñas y modestas. Vio el valor de la gente como individuos. Diga conmigo, como individuos, uno a uno. Y el autor habla acerca del gran evangelista Moody y cuenta la historia de la persona que le habló a este gran evangelista, Kimball. Kimball relata la historia del escritor de que él sabía y conocía al joven Moody. Tenía 19 años Moody ahí. Y él sabía que Moody trabajaba en una fábrica de zapatos. Y Dios le puso en el corazón hablarle y presentarle el evangelio a Moody. Dice que temeroso y con indecisión dijo: le voy a ir a hablar a Moody, un joven de 19 años. Y cuando iba caminando a hablarle, a presentarle a Jesús, decía: y luego si sus amigos lo ridiculizan y si se burlan de él, y todas las mismas mentiras que le habla el enemigo a nuestra vida cuando vamos a hablarle a otro de Cristo, se las habló a Kimball. Pero no se detuvo y no se dio ante el enemigo. Y dice Kimball que abrió la puerta sin pensarlo, entró, que no se acuerda ni qué fue lo que le dijo. Lo único que sabe que le habló de Cristo, del plan de salvación. Y ese mismo día Moody entregó su vida a Cristo y fue reconocido como el más grande evangelista de todos los tiempos. Más tarde Moody fundó el Instituto Bíblico Moody, donde miles de misioneros, evangelistas y otros obreros cristianos se han preparado durante el siglo pasado y han salido a todo el mundo. Y todo comenzó cuando un hombre fue fiel, diga conmigo, un hombre fiel, en presentar a otro individuo a Cristo Jesús. Ojalá que esa historia nos quede como reflexión de quién puede llegar a ser esa persona a quien Dios te ha tocado el corazón, que le hables de Cristo Jesús y lo lleves a los pies de Cristo. Vio el valor de los dones insignificantes. Ya lo hemos hablado. Andrés vio el valor del servicio que no sobresale, y esto simplemente es un repaso de todo lo que hemos hablado. Diga conmigo, valor de la gente como individuos, lo que pueden llegar a ser, el valor de los dones insignificantes. ¿Cuál era ese don insignificante que más se destaca? Diga conmigo, el servicio, la predicación, el compartir a Cristo Jesús, el resolver los problemas como los panes, los peces, el organizar. Andrés vio el valor del servicio que no sobresale. La gente no valora a los Andrés, pero los pastores y los líderes sí. ¿Saben por qué? Porque los Andrés, y con esto cierro, diga conmigo, son hacedores. ¿Me dicen amén? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Vamos a cerrar con cómo terminó la vida.
Hasta donde sabemos, Andrés nunca predicó a multitudes o fundó alguna iglesia. Nunca escribió una epístola, no es mencionado en el libro de Hechos ni en ninguna de las epístolas en las páginas de la Escritura. Él es más una silueta que un retrato. No podemos ver su imagen completa. De hecho, la Biblia no registra lo que pasó con Andrés después de Pentecostés. Cualquiera que haya sido el papel que desempeñó en la historia de la iglesia primitiva, se mantuvo siempre tras bastidores. La tradición dice que llevó el evangelio hacia el norte. Eusebio, el antiguo historiador de la iglesia, dice que llegó hasta Escitia. Por eso es que Andrés es el santo patrono de Rusia. También es el santo patrono de ¿dónde? De Escocia, porque se supone que allá fue el área donde él fue a predicar, a evangelizar. Finalmente fue crucificado ¿en dónde? En Acaya, que está en el sur de Grecia. Otro crucificado cerca de Atenas. Uno de los relatos dice que llevó a Cristo a la esposa de un gobernador providencial romano, lo que enfureció al esposo de ella. Este quiso que su esposa renunciara a su devoción a Jesucristo, pero esta se negó a hacerlo. Entonces el gobernador hizo crucificar a Andrés. El predicarle, ¿se recuerdan cómo predicaba Andrés? De manera personal, dirigía a la gente a Cristo. Por orden del gobernador y para prolongar su sufrimiento, los que lo crucificaron lo amarraron a la cruz en lugar de ¿qué? De clavarlo. La tradición dice que la cruz era en una forma de X. De acuerdo a la mayor parte de los relatos, permaneció colgado de la cruz durante ¿cuántos días? 2 días colgado en la cruz. Tiempo en el que exhortó a los que pasaban a que se volvieran a Cristo para alcanzar. Aún estando en agonía de muerte, siguió hablando acerca de Cristo. Hagan de cuenta como ese relato de uno más para Cristo. Después de toda una vida de ministerio a la sombra de su famoso hermano y en el servicio de su Señor, tuvo el mismo destino de ellos, manteniéndose fiel hasta el final y aún esforzándose por traer personas a Cristo. ¿Fue él un hombre de poca importancia? No, fue un privilegiado. Fue el primero en oír que Jesús era el Cordero de Dios. Fue el primero en seguir a Cristo. Fue parte del círculo íntimo y tenía acceso íntimo a Cristo. Su nombre estará inscrito junto con los 12 de los demás apóstoles en los fundamentos de la ciudad eterna, la Nueva Jerusalén. Y mejor que todo, tuvo toda una vida de privilegio haciendo lo que más amaba, llevar a las personas. Al final de cuentas, va a tener y va a recibir la misma recompensa que los reconocidos, porque Cristo es el que da la recompensa. Gracias a Dios por personas como Andrés. Son los individuos silenciosos que trabajan fielmente, pero en el anonimato, dando dones insignificantes y sacrificiales que el Señor usa para alcanzar lo más grande. No recibe mucho reconocimiento, pero eso no le importa. Lo único que quiere es oír al Señor decir: bien hecho. Y el legado de Andrés es el ejemplo que dejó para mostrarnos que en un ministerio efectivo, con frecuencia, los que cuentan las cosas pequeñas, las personas, los dones insignificantes, el servicio sin ostentación, Dios se deleita en usar a estas cosas, porque el de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jactase en su presencia. ¿Creen que necesitamos Andréses en la iglesia? ¿Será que uno de los que están aquí son Andrés? Necesitamos Pedros, que hagan un revolú, pero luego necesitamos los Andrés que organicen y resuelvan y hagan que ese revolú que se llevó y el fuego que se impartió en una predicación haya orden, haya resultados, haya organización y se lleven a cabo todos los procesos para que todo funcione. Necesitamos Pedros, necesitamos Andrés. ¿Y cuál es el que sigue? Jacobo. Hombre, yo estoy emocionadísimo. Quisiera darlos todos, pero no. Okay. Ahí vamos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mientras salen los muchachos, tenemos 5 minutitos de preguntas, respuestas. ¿Quién dijo yo? Y si no, como siempre, les pregunto a ustedes. ¿Alguna duda? Les voy a hacer una pregunta bien honesta, ¿ok?
¿Quiénes se animarían de seguir firmes en una clase de los padres de la iglesia? ¿Sí? De los padres.